Las ruedas del avión impactaron contra la pista con una sacudida que me sacó de mis pensamientos. Mi corazón latía tan fuerte que casi ahogó el mensaje de bienvenida del capitán. Miré por la ventana, pero todo afuera parecía borroso. No por la altitud, ni por el clima, por mis ojos, empañados por las lágrimas que había intentado con todas mis fuerzas no llorar. Por fin estaba en Estados Unidos, después de 12 largos años sin ver a mi hija, 12 años de cumpleaños por teléfono, de perderme los primeros pasos de mis nietos, de celebrar hitos a través de fotos en WhatsApp, 12 años ahorrando cada centavo, cosiendo hasta que me sangraran los dedos, vendiendo jabones artesanales en la plaza del pueblo solo para enviarle dinero para que pudiera construir una vida mejor en el extranjero. Dentro de mi desgastado bolso de cuero había 2 cosas que pesaban más que el avión: un fajo de fotos familiares de los 90, algunas ya desteñidas, y un sobre doblado con la dirección de mi hija, escrita a mano con tinta azul, su letra, su nombre junto a un número de casa que había imaginado 1000 veces. Bajé del avión con las rodillas temblorosas, agarrando mis documentos como si fueran a desaparecer en cualquier momento. La fila de inmigración era larga, pero esperé pacientemente. Cuando el oficial me preguntó el motivo de mi visita, sonreí con todas mis fuerzas y dije: visitar a mi hija y mis nietos. Asintió, selló mi pasaporte y me dejó pasar. Ese momento debería haber sido una victoria. Debería haber sabido a esperanza. Pero algo en mi pecho ya no funcionaba. Una pequeña grieta que ignoré. Entré en la terminal de llegadas, observando a la multitud con ojos hambrientos. La imaginé allí, agitando las manos, abriéndose paso entre la gente para abrazarme. Mi hija con sus 2 hijos, corriendo delante, gritando «¡Abuela!», como en las películas. Pero nadie vino. Me quedé junto a las puertas corredizas durante 20 minutos, fingiendo que solo llegaba temprano. Luego llamé al número que me dio. No hubo respuesta. Segundo intento. Buzón de voz. Por fin contestó. «Mamá, pensamos que tu vuelo era mañana», dijo en voz baja y apresurada. Oía un hombre de fondo. No entendí las palabras, solo el tono. Estaba molesta. Me dijo que tomara un taxi. Dijo que me enviaría la dirección por si acaso. Su voz era diferente, más aguda, menos cálida de lo que recordaba. Pero me dije a mí misma que solo estaba sorprendida. La había pillado desprevenida. Me aferré a ese pensamiento como a un salvavidas mientras salía, arrastrando mi maleta, tambaleándome por un pavimento desconocido. El viaje en taxi fue tranquilo. No hablaba inglés lo suficientemente bien como para charlar, y el conductor no hablaba español. Le enseñé la dirección y recorrimos barrios que solo conocía por Google Earth. Ahora eran más reales. Los árboles se volvían naranjas, decoraciones de Halloween en los porches, niños en bicicleta, gente paseando perros con chaquetas acolchadas. Todo parecía tan tranquilo, pero dentro de mí había una tormenta. Cuando llegamos a la casa, tuve que preguntarle al conductor 2 veces si era la correcta. No se parecía a las fotos. Era más grande, más limpia, moderna. A mi hija le había ido bien. Eso me enorgullecía, pero también me ponía nerviosa. Había empacado tortillas envueltas en papel aluminio, un frasco de mermelada casera, una pequeña estatua de la Virgen María. ¿Y si esas cosas la avergonzaban? Le pagué al conductor, respiré hondo y subí las escaleras. Toqué el timbre y esperé, y esperé. El viento arreció, haciendo susurrar los árboles. Un vecino del otro lado de la calle estaba cortando el césped. Levantó la vista un instante al verme. Seguía sin respuesta. Volví a llamar. Estaba a punto de tocar cuando por fin se abrió la puerta. Un niño, de unos 8 años, estaba allí de pie. Pecas, cabello claro. Se parecía a ella, pero no sonreía. Solo miraba fijamente. Detrás de él oí voces, luego pasos, luego silencio. Mi hija apareció con ropa deportiva, su teléfono en la mano. «Mamá, llegas temprano», dijo, forzando una sonrisa. Su abrazo fue breve. Sus brazos estaban rígidos, como si estuviera abrazando a alguien a quien no quería tocar. La casa olía a ambientador y muebles nuevos. Ni rastro de canela, ni de arroz con leche, ni de nada que alguna vez significara hogar. Entré despacio, agarrando mi bolso con ambas manos. Me dijo que dejara los zapatos junto a la puerta. Lo hice. Siempre intentaba ser respetuosa. Tomó mi maleta sin decir palabra y me señaló una habitación de invitados al final del pasillo. Había sábanas blancas, una lámpara. Todo era perfecto, fríamente perfecto. Dijo que tenía que volver a algo y desapareció. Estaba solo, en esa casa impecable, en ese silencio. Me senté en el borde de la cama
y miré mis manos, las mismas manos que la criaron, que la cuidaron, que la alimentaron. Había cruzado un continente para volver a ver su rostro, pero ya sentía que me había metido en la historia equivocada. Es extraño. Crees que vuelves a casa con tu hija, pero a veces llegas y te das cuenta de que no te espera, que quizá nunca lo hizo. Si alguna vez has sentido este tipo de silencio de alguien a quien amas, si alguna vez has llamado a una puerta que debería haberse abierto con amor y has encontrado algo completamente diferente, cuéntamelo en los comentarios. Escribe. Yo también lo he sentido. Tu voz podría consolar a alguien que se siente solo. Y si historias como esta te importan, suscríbete al canal, no porque te lo pida, sino porque cada suscripción mantiene vivas estas historias. Evita que voces como la mía desaparezcan. Evita que los recuerdos se borren. Merecemos ser recordados. El pasillo era estrecho y silencioso, pero resonaba como una catedral. Cada paso resonaba demasiado fuerte contra el suelo pulido. Intenté que mis pasos fueran suaves para mimetizarme con el silencio de la casa, pero fue imposible. Sentía los zapatos pesados, como si arrastrara vergüenza. No sabía por qué, pero algo en mi pecho empezó a apretarse. Pasé junto a una foto familiar en la pared. Mi hija, su marido y sus 2 hijos, todos vestidos a juego, sentados sobre una manta de picnic con una calabaza al lado, todos sonriendo. Todos limpios y arreglados. Pero yo no estaba en esa foto, ni siquiera en el fondo, ni rastro de mí. Era como si no existiera. Seguí el aroma a lavanda artificial hasta la sala, donde vi la espalda del hombre con el que se había casado. Estaba en el sofá, con las piernas estiradas, el teléfono en la mano, navegando con el aburrimiento de alguien demasiado acostumbrado a que lo atiendan. No se giró cuando entré. Abrí la boca para decir algo, lo que fuera, pero entonces lo oí. ¿Ella todavía está viva? Lo dijo con tanta naturalidad, con tanta frialdad, como si fuera una molestia que se hubiera quedado más tiempo del debido. Me ardían las orejas, el corazón me dio un vuelco, me temblaban los dedos mientras miraba instintivamente a mi hija, esperando que lo corrigiera, que me defendiera, que dijera que era una broma, que dijera que quería decir otra cosa, pero no dijo nada. Estaba en la cocina, desempacando la compra en silencio, fingiendo no oír. Mi cuerpo se congeló. Esa frase resonó en mi mente como una canción rota. Sigue viva. No está aquí, ni cómo está, sino sigue viva. Las palabras me hirieron más profundamente que cualquier insulto. Había imaginado esta visita como un reencuentro, un momento para recordar el amor, pero entré en un hogar donde yo era un fantasma indeseado. Me senté en un sillón rígido, con cuidado de no arrugar la manta que combinaba con la paleta de colores. Todo en esa casa era beige, blanco, gris suave, líneas limpias, muebles modernos, sin desorden, sin recuerdos, sin calidez. Puse mi bolso en mi regazo, con las manos juntas. Mi hija me trajo un vaso de agua, lo puso en la mesa de centro y se alejó. Su esposo me miró una vez, sin sonrisa, sin saludo, solo una mirada que me hizo sentir como si hubiera traído polvo a su mundo perfecto. Más tarde esa noche, mientras estábamos sentados a la mesa, noté lo distantes que estaban los niños. No hablaban español, no me entendían. Mi hija nunca les enseñó. Ni siquiera me llamaban abuela, simplemente era Abuela de México, un título que sonaba raro cada vez que hacían preguntas. Intenté preguntarles qué les gustaba hacer. Intenté mostrarles los juguetitos de madera que les había traído. Me miraron confundidos. Uno de ellos se rió, no conmigo, sino de mí. Y entonces mi hija intervino rápidamente. No la molestes mucho, dijo en inglés. Está cansada. Tuvo un vuelo largo. Sus ojos no se encontraron con los míos. Esa noche me acosté en la habitación de invitados. La cama estaba limpia, las sábanas suaves, pero no podía dormir. Miré al techo y escuché. La casa estaba en silencio, pero no de una manera reconfortante. Era el tipo de silencio que aísla, que separa, que te recuerda que no eres bienvenido. Podía oír murmullos a través de la delgada pared. Mi hija y su marido hablando. Capté fragmentos. No puede quedarse mucho tiempo. No quiero problemas con inmigración. ¿Y si se enteran los vecinos? Cada palabra era como una cuchilla lenta. Vine a traer recuerdos. Traje recetas. Traje álbumes de fotos. Traje fragmentos de una vida que ya no querían. Pero lo estaban desechando todo, en silencio, tras puertas cerradas. Si alguna vez has entrado a un lugar esperando amor, y en cambio, has encontrado distancia. Si alguna vez has escuchado algo que te destrozó el alma en una sola frase, quiero que dejes un comentario. Escribe simplemente,
A mí también me han silenciado. Nunca se sabe quién podría leer, quién podría encontrar fuerza en tus palabras. Y si estas historias te identifican, si reflejan una realidad que muchos aún intentan ignorar, te invito a suscribirte. No como un número, sino como alguien que cree que nuestras historias importan. Cada persona que se une a este canal se convierte en testigo, en un protector de recuerdos que no deberían borrarse. Gracias por estar aquí. Todavía recuerdo la noche en que mi hija me dijo que quería irse. Tenía solo 18 años, pero sus ojos ya se le habían quedado pequeños en las paredes de nuestra pequeña cocina en Michoacán. Fue después de cenar. Yo lavaba los platos y ella estaba sentada a la mesa, pelando una naranja. No me miró al decirlo, solo se quedó mirando la fruta en sus manos y susurró: «Mamá, quiero irme a Estados Unidos». Sentí que el plato se deslizaba ligeramente de mis manos enjabonadas. No dije nada de inmediato. Seguí lavando. El silencio era mi única defensa, porque en el fondo siempre supe que este momento llegaría. Ella quería más. ¿Y cómo podía culparla? Vivíamos en un pueblo donde los sueños no pasaban de la plaza del pueblo, donde el mayor logro era sobrevivir. La había criado para soñar, incluso sin saberlo. La había alentado en la escuela, le había contado historias de mujeres que lograron algo más. La había alejado de los chicos que le habrían cortado las alas demasiado pronto. Quería que tuviera una vida que ni siquiera podía imaginar, así que dije que sí. La ayudé a solicitar una visa de estudiante. Vendí mi máquina de coser. Le pedí dinero prestado a un vecino. Lloraba sola por las noches, pero sonreía durante el día. Le dije que era valiente. Le dije que estaba lista. Y cuando la abracé para despedirme en la estación de autobuses, le susurré al oído: «No olvides de dónde vienes». Trabajaba todos los días para enviarle dinero. Al principio, solo alcanzaba para la compra y el alquiler, luego para libros, luego para ropa para las entrevistas. Cuando consiguió su primer trabajo en una inmobiliaria, lo celebré comprándome una sola barra de chocolate. Era todo lo que podía permitirme, pero sabía a victoria. Llamaba todos los domingos. Hablábamos de todo, del tiempo, de la comida, de sus clases, de sus nuevos amigos. Me contaba sobre la ciudad, lo grande que era todo, lo rápido que pasaba la vida. La escuchaba y sonreía, sintiendo que había enviado un trocito de mí a un mundo mejor. Pero con el paso de los años, su voz cambió. Las llamadas se hicieron más cortas. Dejó de preguntar por la gente de nuestro pueblo. Dejó de usar el español con tanta frecuencia. Empezó a reírse de cosas que yo no entendía. Al principio, pensé que era solo el estrés de crecer. Luego me di cuenta de que se estaba convirtiendo en otra persona. Seguí enviándole dinero, incluso cuando no tenía nada. Incluso cuando tenía que fingir que no tenía hambre para poder pagarle sus zapatos nuevos o el alquiler. Incluso cuando tuve que negarme a comprarme unas gafas nuevas porque ella necesitaba una laptop. Les dije a todos en el pueblo lo orgullosa que estaba. Les dije que mi hija estaba triunfando en Estados Unidos. Llevaba una foto de su graduación en la cartera. Se la enseñaba a cualquiera que la viera. Presumía de su trabajo, su apartamento, su coche. Incluso cuando no sabía si todavía pensaba en mí. Cuando se casó, yo no estaba. Me dijo que no quería una boda grande. Dijo que sería algo pequeño, solo civilizado. Pero vi las fotos después. Las flores, el vestido blanco, los invitados. No me invitaron, ni siquiera a través de una pantalla. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que estaba construyendo una vida en la que yo no encajaba. Aún así, seguí amándola. Porque eso es lo que hacen las madres. Seguimos amando incluso cuando duele. Seguimos dando incluso cuando estamos vacías. Seguimos creyendo en el hijo que una vez sostuvimos, incluso cuando olvida el calor de nuestros brazos. Y ahora, aquí estaba yo, sentada en la habitación de invitados de su sueño americano, dándome cuenta de que me había convertido en parte de un pasado que ella había borrado. Nada en las paredes me recordaba a casa, ninguna foto familiar que me incluyera, ni siquiera un recuerdo del país que la vio nacer. No me pidió que cocinara, no me pidió que le contara historias, no me preguntó cómo estaba. Era una visita, una extraña, una molestia. Vi cómo evitaba hablar español delante de su marido. Noté cómo su voz cambió al contestar el teléfono. Cortés, refinada, casi británica. Quise decirle, háblame como antes, pero guardé silencio. No quería avergonzarla. En la cena, sirvió pasta con salsa blanca. Ni una tortilla a la vista, ni frijoles, ni arroz. Me ofrecía cocinar al día siguiente, pero me dijo que ya no comían ese tipo de comida. Asentí y sonreí. Luego, lloré en el baño con el grifo abierto para que
no me oyeran. Intenté convencerme de que quizá solo necesitaba tiempo, que quizá reconectar después de tantos años era más difícil de lo que pensaba, pero también sabía que algo dentro de ella había cambiado demasiado, que la mujer sentada frente a mí no era la misma chica que me trenzaba el pelo mientras le leía cuentos antes de dormir. Ella había cambiado, y no reconocía en quién se había convertido, pero lo que más me dolía era saber que ella ya no me reconocía a mí tampoco. Si alguna vez has visto a alguien a quien amas convertirse poco a poco en una persona a la que ya no puedes conectar, si alguna vez te has preguntado cuándo exactamente dejó de verte como tu hogar, me gustaría que compartieras tu historia en los comentarios. Escribe, extraño quién era. Quizás ayude a alguien más a entender que no es el único. Y si esta historia te ha hecho sentir presente, te invito a seguir conectado. Suscríbete a este canal si crees que historias como la nuestra merecen ser escuchadas. Cada vez que lo haces, ayudas a proteger recuerdos que a menudo se olvidan. Gracias por ser parte de este espacio. Todo en su vida ahora parecía una obra de teatro cuidadosamente montada. Desde las cortinas impecables hasta la decoración minimalista, nada en esa casa respiraba. No había marcos de fotos de su infancia, ni premios escolares, ni florecitas de papel que solía hacer con ella para el Día de las Madres, ni rastro de quién era. Su sala de estar parecía sacada de una revista. Beige, metálica, impecable, hermosa sí, pero vacía, estéril. Parecía más una sala de exposición que un hogar. Se había convertido en otra persona. Su nombre seguía siendo el mismo en el papel, pero todo lo demás se había ido desprendiendo, capa por capa. Ahora se hacía llamar Emma. Ni Emilia, ni siquiera Emily. Solo Emma, limpia, americana. Cuando lo decía en voz alta, me sonaba extraño, como si su propio nombre se hubiera convertido en algo que necesitaba ocultar. Al principio, pensé que era solo adaptación, que tal vez hacía lo que tenía que hacer para encajar, pero la verdad se hacía más profunda cada día. No se estaba adaptando, se estaba borrando. Había cambiado su herencia por silencio, sus raíces por respetabilidad, su acento por aprobación. Una mañana, mientras estaba sentado en el patio con mi café, oí a su vecino llamarla. «Emma», saludó sonriendo. Ella me devolvió el saludo con esa sonrisa pulida, casi ensayada. No dije nada, solo observé. La observé fingir, la observé flotar en una donde yo ya no tenía cabida. Ya casi no hablaba español, solo cuando la obligaban, y aún así lo hablaba mal, desnudado. Cuando me presentó a alguien en el supermercado, no dijo que yo era su madre. Dijo que estaba de visita desde México, como una prima lejana, como un recuerdo lejano. Sus hijos no hablaban nuestro idioma. Nunca les enseñó. Una vez le pregunté con dulzura por qué no. Se encogió de hombros y dijo, «Son estadounidenses, mamá. ¿Para qué necesitarían el español?» La miré con incredulidad. Nuestro idioma, nuestras canciones, nuestras historias, todo se había ido, porque había decidido que no pertenecían a esta versión de su vida. Me corregía la pronunciación cuando hablaba inglés, no con amabilidad, no para ayudar, sino para indicar, con delicadeza y firmeza, que yo no pertenecía a su mundo. Una noche, durante la cena, intentaba contarle una historia, algo gracioso de cuando era pequeña. Lo dije en español, porque así lo recordaba. Su esposo se recostó en la silla y le preguntó qué decía. Ella puso los ojos en blanco y respondió, «Nada importante». Luego cambiaron de tema. Sentí que me encogía. Me hacía más pequeño en una habitación a la que nunca me habían invitado. Había reglas en su casa. Prohibido usar zapatos, prohibido gritar, prohibido el olor fuerte de la comida. Aprendí a andar de puntillas, a sonreír discretamente, a ser educada en un lugar que se suponía que también era mío. Un día, intenté freír plátanos, algo pequeño, algo familiar. Ella entró en la cocina y dijo, «Mamá, ese olor se queda en las cortinas durante días». Así que paré, vertí el aceite, abrí las ventanas, me disculpé. No era solo la comida, era la música, mi forma de vestir, incluso la forma en que doblaba las toallas. Todo lo que hacía le recordaba algo que no quería hacer. No se avergonzaba de mí en voz alta, nunca lo diría, pero la vergüenza huele, tiene un silencio, tiene una forma de colarse entre las palabras. Sabes cuando te esconden, y yo lo sabía. Una vez, saqué el álbum de fotos que había llevado en la maleta. Páginas de su infancia, cumpleaños, obras de teatro, nuestra casita con las paredes agrietadas y el rosal que plantó con sus propias manos. Lo puse en la mesa de centro. Esperé a que se sentara a mi lado, pero nunca lo hizo.
Pasó 1, 2 veces. Luego lo recogió, lo cerró y dijo: no lo dejemos fuera. Los niños lo van a ensuciar. La vi guardarlo en un cajón, fuera de la vista, fuera del alcance. Había construido una vida tan alejada de quien era, que mi sola presencia se sentía como una amenaza, un recordatorio del viaje que intentaba olvidar. No quería arruinar su nueva vida. Vine solo de visita, para sentirme querida, para ver a los niños, pero me di cuenta de que, con solo estar allí, ya había pedido demasiado. Si alguna vez te han hecho sentir que tu amor es una molestia, que tu historia es algo que hay que gestionar y guardar, quiero que digas algo hoy. Escribe: no soy un secreto. Tu comentario puede ser la voz que alguien más necesita para sentirse reconocido. Importas, siempre lo has sido. Y si esta historia te recuerda algo que has vivido o algo que temes, te invito a suscribirte. Este espacio es para la verdad, para la memoria, para historias que merecen más que silencio. Gracias por estar aquí. Nunca me miró a los ojos, ni una sola vez. Desde que entré en esa casa hasta el día en que todo se desmoronó, el esposo de mi hija me trató como un mueble que, de alguna manera, le estorbaba. Su presencia llenaba cada rincón de la casa como un olor que no puedes nombrar, pero que sabes que no te pertenece. Era el tipo de hombre que siempre tenía algo en la mano: un teléfono, una tableta, un control remoto, rara vez una sonrisa. Se movía por la casa como si fuera dueño del aire que todos respiraban, como si el silencio estuviera arreglado solo para él. Cuando hablaba, no lo hacía con amabilidad ni calidez. Su voz tenía un tono que nunca daba cabida a la historia de nadie, y menos a la mía. El primer día, intenté saludarlo como es debido. Extendí la mano y le dije: mucho gusto, con el poco inglés que sabía. Me miró la mano, luego la cara, y luego pasó junto a mí, sin palabras, sin apretón de manos. Solo el sonido de sus calcetines rozando el suelo. Me dije a mí misma que quizá estaba ocupado, quizá era tímido, pero no era ninguna de las dos cosas. Era control, era desdén. Durante la cena, apenas se percató de mi presencia. Hizo comentarios en inglés que no entendí del todo, pero que me pesaban en los huesos. Una noche, cuando mi hija se alejó de la mesa, escuché un fragmento de su susurro por teléfono. Esto no es lo que me había propuesto. Me quedé paralizada. No sabía si se refería a mí, pero en mi interior sabía que sí. No le gustaba mi acento, no le gustaba mi aspecto. Mi ropa era demasiado colorida, mi risa demasiado fuerte, mis manos demasiado desgastadas. Yo era lo opuesto a todo lo que esperaba encontrar en la vida que construyó con mi hija. Se había casado con una mujer que había borrado su pasado tan bien que olvidó que tenía madre. Y ahora que estaba en su casa, era la prueba de que ella alguna vez vino de otro lugar. De algún lugar moreno, de algún lugar pobre, de algún lugar inconveniente. Habló de inmigración delante de mí, sin pensarlo 2 veces, como si fuera una conversación de sobremesa. Mencionaba noticias, usaba palabras como ilegales y una carga para el sistema mientras untaba mantequilla en las tostadas. Me quedé en silencio, con el corazón acelerado. Apreté los puños bajo la mesa. Mi hija no dijo ni una palabra para detenerlo. Revolvió el café y miró fijamente a la pared. Una tarde, entré en la cocina y lo oí hablar con ella. Su voz era baja pero cortante. ¿Por qué sigue aquí? Dijo que hace una semana. Mi hija susurró algo que no pude entender. Él respondió, esta vez más alto: no la quiero aquí cuando vengan los vecinos a la barbacoa. Luego añadió algo que nunca olvidaré: no necesitamos que la gente haga preguntas. Me quedé allí, con un paño de cocina en la mano, incapaz de moverme. Una pregunta. En eso me había convertido. No en una madre, no en una invitada. Un problema por resolver. Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbado en la oscuridad, con los ojos bien abiertos, escuchando el sonido apagado de la televisión de abajo. Un anuncio en inglés, unas risas grabadas. Luego, silencio. Luego, una puerta que se cerraba. Pensé en irme, en coger mis cosas y adentrarme en la noche. Pero, ¿a dónde iría? No conocía este país. Ni siquiera sabía cómo llamar un taxi. Empezó a cerrar la puerta de su oficina durante el día, la misma oficina donde mi hija me dijo que podía dejar la maleta al llegar. Una tarde fui a buscar el cargador y encontré la puerta cerrada. Le pregunté por qué. Me dijo que solo estaba organizando algunas cosas, pero yo lo sabía. Estaba creando distancia, barreras, límites que ya no podía cruzar. No tenía que decirme que no era bienvenido. Su silencio lo hacía, sus miradas, sus suspiros, su educada crueldad. Una vez intenté cocinar algo sencillo, solo arroz y huevos. Entró en la cocina,
olfateó el aire y dijo, «Huele a food truck». Luego se fue. Mi hija se rió nerviosa. «Solo está cansado», dijo, pero no me defendió. Ni una sola vez. Empecé a contar las horas, no los días, las horas que faltaban para volver. Sentía que vivía en una casa donde las paredes escuchaban más que la gente. Una noche, estaba sentada con los niños en la sala. Estaban viendo dibujos animados. Me ofrecía que trenzarle el pelo a mi nieta. Dijo que no le gustaban las trenzas. Sonreí y le dije que solía trenzarle el pelo a su madre todas las mañanas antes de ir a la escuela. Su hermano preguntó, «¿Mamá fue a la escuela aquí?» Mi nieta respondió antes de que pudiera hablar, «No, no es de aquí, pero no hablamos de eso». Se me partió el corazón. Con esas pocas palabras, comprendí lo profundo que se había vuelto el silencio. No era solo mi hija, se había extendido a la siguiente generación. Una supresión, silenciosa y cuidadosa de todo lo anterior. Si alguna vez te han tratado como una carga en una familia que ayudaste a formar, si alguna vez has sentido que el aire cambia al entrar en una habitación, por favor, deja un comentario. Simplemente escribe, «Merezco ser respetado». Que esa sea tu voz hoy, que esa sea tu postura. Y si estos momentos te resultan familiares, si crees que nadie debería cuestionar su valor dentro de su propia familia, considera suscribirte. Este canal es para cada corazón que se ha sentido pequeño, para cada historia silenciada. No estás solo aquí. La casa estaba inusualmente silenciosa esa mañana, demasiado silenciosa. No era el tipo de silencio que trae paz, sino el que te envuelve como una advertencia. Los niños estaban en la escuela. Mi hija se había ido a trabajar. Su esposo también se había ido. Me quedé en medio de la sala con mi taza de café, intacta y ya fría, escuchando el silencio que parecía vibrar con algo que no podía identificar. Había una nota en el mostrador. Otra vez su letra, pequeña, distante. «Hay comida en la nevera. Volveremos tarde. Ponte cómodo». La leí 2 veces. La dejé con cuidado como si fuera frágil. Las palabras no parecían una invitación. Eran como un muro. Decidí limpiar un poco. Quizás me ayudaría a sentirme útil. Eso era lo que siempre había hecho. Cuando sentía que algo no iba bien, fregaba, doblaba, ordenaba el caos. Limpié la mesa, ahuequé las almohadas, regué las plantas, incluso doblé la manta del sofá, exactamente como la había visto hacerlo. Una pequeña ofrenda, una disculpa silenciosa por estar demasiado presente en un lugar que no quería mi presencia. Entonces sonó el teléfono. Era el teléfono fijo, un sonido anticuado en una casa moderna. Dudé. ¿Quién llamaba a esos teléfonos hoy en día? Pero algo dentro de mí me decía que contestara. Lo contesté con la voz temblorosa. «Hola». La voz al otro lado hablaba inglés. Rápido, oficial, demasiado rápido para que pudiera entenderlo todo. Pero oí mi nombre. Oí la palabra inmigración. Y oí el clic de la línea al desconectarse. Me quedé allí paralizado. Mi mano aún sostenía el auricular. El corazón me latía con fuerza en el pecho como un tambor de alarma. ¿Inmigración? ¿Por qué? ¿Cómo? Estaba aquí legalmente. Tenía mi visa de turista, mi pasaporte, mi sello de entrada. No había hecho nada malo. Regresé a la habitación de invitados y abrí el cajón donde guardaba mis documentos. Todo estaba allí, organizadísimo, intacto. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo mi pasaporte como si pudiera protegerme, como si tuviera el poder de explicarme. Mis ojos se dirigían a la ventana delantera. La calle parecía normal. Un vecino cortando el césped, un corredor pasando, un camión de reparto frenando a 2 casas de distancia. Pero mi cuerpo sabía que algo se avecinaba. La clase de conocimiento que solo una madre comprende. Una tormenta que no puedes ver, pero que sientes en los huesos. Pasaron 30 minutos, quizás más. Entonces, sonó el timbre. Caminé lentamente hacia la puerta. Tenía las manos empapadas de sudor. Me temblaban las rodillas. Por la mirilla, vi a 2 hombres con chaquetas oscuras. No llevaban uniforme, pero pude leer las letras en sus placas. AIC. Abrí la puerta a medias. Uno de ellos levantó una identificación. «Señora, recibimos un informe. Necesitamos verificar su estatus migratorio». Sentía que la lengua no me funcionaba. Les entregué mis documentos con dedos temblorosos. Los tomaron, los hojearon. Me hicieron preguntas. ¿Dónde me alojaba? ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? ¿A quién visitaba? Respondía todo con la verdad. Mi voz apenas era un susurro. Se miraron. Entonces uno de ellos dijo, «Necesitamos que nos acompañes para aclarar algunas cosas en la oficina, solo para preguntas de rutina». Pregunté si podía llamar a mi hija. Hicieron una pausa. Entonces uno de ellos dijo, «Ella está consciente».
Y ese fue el momento en que entendí. No fue un error, no fue un mal momento, no fue una revisión azar. Alguien los había llamado, alguien me había denunciado, y las únicas personas que sabían que me alojaba aquí estaban en esta casa. No lloré, no entonces. Hay un dolor demasiado profundo para las lágrimas, una traición tan completa que te aturde y te silencia. Salí de casa con ellos, pasé junto a las fotos de la pared que no me incluían. Pasé junto a la cocina donde una vez intenté cocinar. Pasé junto al sofá donde nadie me invitaba a sentarme. Subí a su coche y vi cómo la casa se hacía más pequeña detrás de mí. No tenía miedo como la gente imagina. Era algo peor. Era invisible, desechable. Ya no era una persona. Era un problema que debía ser eliminado silenciosa y rápidamente. Dentro de la oficina de inmigración me hicieron más preguntas. Me tomaron las huellas dactilares de nuevo. Me tomaron una foto policial. Nunca me habían puesto una multa de estacionamiento, pero ahora me trataban como a un delincuente. Uno de los oficiales hablaba español. Me explicó que me detenían hasta que confirmaran algunos detalles sobre mi visa. Le dije que no tenía nada que ocultar. Asintió, pero su mirada no me tranquilizó. Me pusieron en una habitación pequeña, fría, blanca, sin ventanas, una silla de plástico, una mesa, una cámara en un rincón. Me quedé allí sentado durante lo que parecieron horas. Nadie llamó, nadie vino, nadie de la casa preguntó por mí. Era una maleta olvidada, un recuerdo que se había vuelto incómodo. Si alguna vez te ha traicionado a alguien a quien amas, si alguna vez te han despojado de tu dignidad en un lugar donde se suponía que estabas a salvo, quiero escuchar tu voz. Escribe, sé cómo se siente en los comentarios. Que este sea un espacio donde los silenciados puedan hablar. Y si esta historia te conmovió profundamente, si crees que historias como la mía no deberían ocultarse, suscríbete. Juntos protegemos recuerdos que otros intentan borrar. Juntos decimos, seguimos aquí. Gracias por escuchar. La furgoneta de transporte estaba más fría que la habitación donde me habían tenido. Paredes de metal, sin ventanas, solo una pequeña abertura enrejada en la parte trasera. Me senté en el banco del medio, agarrando mi bolso como un niño a una manta. Dentro estaban las únicas cosas que había traído al otro lado de la frontera. Mi pasaporte, una libretita, una foto de mi hija de cuando tenía 10 años y un rosario de plástico que había metido en el forro de mi maleta, ahora envuelto alrededor de mis dedos como una armadura. Cabalgamos en silencio. Tenía demasiado miedo de preguntar a dónde me llevaban. En el fondo, sabía que no importaba, porque dondequiera que fuera, no sería mi hogar. Y ya me había dado cuenta de que lo que creía mi hogar me había rechazado incluso antes de llamar a la puerta. Al llegar, tuve que quitarme los zapatos, los pendientes. Me tomaron las huellas dactilares de nuevo. Me hicieron más preguntas, pero la que seguía resonando en mis oídos no era la de los agentes. Era la que había oído ese día del hombre sentado en la casa que había ayudado a construir desde el otro lado del océano. La voz del marido de mi hija preguntando, ¿sigue viva? Me aferró como una sombra, siguiéndome hasta aquel edificio estéril. El centro de detención no era lo que había imaginado. Parecía más un almacén que una prisión. Las paredes eran demasiado blancas, como si intentaran borrar algo. El aire era seco, impregnado del penetrante olor a lejía y algo más. Algo que persistía tras la limpieza. Desesperanza. Me dieron un uniforme, pantalones azul claro y una camisa gris. Tuve que firmar un formulario para recibirlo. No entendí cada palabra, pero firmé de todos modos. ¿Qué otra opción tenía? Mi litera estaba en una habitación compartida con otras 7 mujeres, camas metálicas apiladas de 2 en 2, un colchón delgado, una manta doblada, sin privacidad, sin suavidad. Una mujer me miró al entrar, asintió. Yo también asentí. Nadie me preguntó por qué estaba allí. Se notaba que ya lo sabían. Todas éramos diferentes, caras diferentes, idiomas diferentes, razones diferentes. Pero todas llevábamos el mismo silencio, el silencio de no ser deseadas. Esa primera noche apenas dormí. Las luces nunca se apagaron del todo, solo se atenuaron. Había un altavoz que sonaba cada hora con anuncios en inglés. Las radios de los guardias zumbaban. Las llaves tintineaban constantemente. El aire acondicionado siempre estaba encendido. Me tapé con la fina manta hasta el cuello y miré al techo, contando cada sonido, cada segundo. En un momento dado, me giré hacia la pared y susurré el nombre de mi hija. Ni siquiera sabía por qué. Quizás con la esperanza de que, de alguna manera, a través de la distancia, a través de la vergüenza,
me oyera. El segundo día, una mujer haitiana compartió sus galletas conmigo. No dijo nada, solo las puso junto a mi mano mientras nos sentábamos en el borde de nuestras literas. Ese momento, tan breve, tan silencioso, significó más que 1000 disculpas, porque era el primer acto de bondad que recibía en días. Más tarde ese día, uno de los oficiales mencionó que tenía una visita programada para la mañana siguiente. Pensé que tal vez mi hija había cambiado de opinión. Tal vez la culpa la había ablandado. Tal vez mis nietos habían preguntado dónde estaba. Me permití tener esperanza, solo un poco, lo suficiente para seguir respirando. Al entrar en la sala de visitas, vi a una joven que no conocía. Llevaba gafas y una carpeta bajo el brazo. Se llamaba Kelly. Era voluntaria de una red de apoyo a inmigrantes. Hablaba español, claro, tranquilo, con calidez en la voz. Me explicó que alguien había llamado anónimamente a su línea directa, que habían oído que una anciana estaba detenida sin apoyo familiar, que podría tratarse de un caso de abuso o negligencia familiar. Kelly me miró a los ojos y dijo, «Creo que mereces ser escuchada». No pude hablar. Se me hizo un nudo en la garganta de gratitud. Me puso una libretita delante y me dijo, «Escríbelo, que recuerdes, cada detalle. Intentaremos ayudarte». Le pregunté si había hablado con mi hija. Kelly dijo que no. No hubo contacto. No me pidió noticias. No hubo mensajes preguntándome si estaba bien. Esa confirmación me dolió más que cualquier otra cosa, porque en el fondo aún creía que ella podría venir, que una parte de ella aún me veía, aún me amaba. Pero el silencio, cuando esperas una voz, es su propia forma de violencia. De vuelta en mi litera, abrí el cuaderno y empecé a escribir, lentamente, con cuidado. Escribí en español, porque era el único idioma que aún sentía como mío. Escribí sobre criar sola a mi hija, sobre las comidas que me salté para que ella pudiera comer, sobre cómo lloró la noche antes de su primer viaje a la ciudad, cómo le había prometido que estaba destinada a algo más grande. Escribí sobre cómo celebré su éxito a distancia, sobre las innumerables cajas que le envié, llenas de pequeños recuerdos de mi hogar, sobre cómo creía que mis sacrificios significaban algo, que habían construido algo bueno, y luego escribí sobre ese pasillo, ese momento, esa voz. ¿Sigue viva? Y cómo esas 4 palabras partieron mi mundo en 2. Kelly regresó al día siguiente, leyó mis notas, me puso una mano en el hombro y me dijo, «No estás sola». Luego me habló de una abogada de inmigración que podría ayudarme. Se llamaba Diana. Trabajaba con mujeres víctimas de traición familiar, abuso financiero y manipulación. Kelly creía que tenía un caso, que lo que me había pasado no solo estaba mal, era cruel. La miré y le pregunté, ¿me dejarán ir? Ella no mintió. Dijo, «No será fácil, pero lo intentaremos». Si alguna vez te has sentado en una habitación y te has dado cuenta de que quienes deberían haberte protegido fueron quienes más te hicieron daño, quiero que dejes un comentario. Escribe, «Veo mi verdad». Que esas palabras sean tu forma de decir que importas, porque sí importas. Y si esta historia te ha hecho eco, por favor, considera suscribirte. No solo por mí, sino por todas las voces que han sido silenciadas tras puertas, políticas y vergüenza. Tu presencia aquí es prueba de que historias como la mía no desaparecerán. Gracias por apoyarme. Había algo surrealista en sentarme frente a un abogado con un uniforme que no era el mío. La habitación no tenía ventanas, solo una luz parpadeante arriba y una mesa de metal entre nosotros. Diana, la abogada con la que Kelly me había puesto en contacto, tenía una mirada amable, no tierna, sino centrada. De esos ojos que han visto demasiado y aún así deciden luchar. Me puso papeles delante, documentos llenos de líneas y códigos que no entendía. Hablaba despacio, con cuidado, asegurándose de que captara cada palabra. Su español era fluido, preciso y respetuoso. Hacía días que nadie me hablaba así, como si fuera una persona. Me explicó que existían vías legales para impugnar mi detención, que la traición familiar, especialmente cuando estaba relacionada con la manipulación migratoria, era más común de lo que la gente creía. Había trabajado en casos similares, mujeres mayores traídas a Estados Unidos con la promesa de reunificación familiar, solo para ser abandonadas o, peor aún, denunciadas. No quería creer que mi propia hija hubiera hecho esto a sabiendas, que hubiera permitido que su esposo hiciera la llamada, pero cada detalle, cada llamada perdida, cada día de silencio en detención apuntaban a una dolorosa verdad. Querían que me fuera.
Diana me hizo preguntas difíciles de responder, sobre cómo me habían tratado en la casa, sobre si me habían negado comida, privacidad o dignidad, sobre lo que había escuchado. Respondía todo, incluso cuando me temblaba la voz, incluso cuando sentía que las palabras me cortaban la lengua. En un momento dado preguntó, ¿alguna vez me amenazó? Aunque fuera sutil, hice una pausa. Entonces recordé cuando dijo, «Este país no es como México, mamá. No puedes hacer lo que quieras». La forma en que lo dijo, fría, desapegada, como una advertencia, como un recordatorio de que ya no pisaba tierra firme. Recordé a su esposo diciendo, «Si algo sale mal, lo solucionaremos». Y la forma en que enfatizó el «nosotros», como si yo no fuera parte de esa ecuación, como si nunca lo hubiera sido. Diana asintió mientras hablaba. No le sorprendió. Eso dolió más que nada, porque significaba que esto no era raro. Significaba que no era la primera madre abandonada en nombre de la reinvención. Me dijo que solicitaríamos la libertad condicional humanitaria, que usaríamos mi edad, mis necesidades médicas y las claras señales de abuso emocional para pedir mi liberación mientras se revisaba el caso. Me preguntó si tenía algún problema de salud. Le hablé de mi presión arterial, mis migrañas y mi antigua lesión de espalda por coser 12 horas al día durante más de 30 años. Necesitábamos pruebas. ¿Pero cómo se prueba que te borraron? Kelly me trajo más papel. Lo escribí todo, cada recuerdo, cada frase que decían, cada momento en que me sentía indeseado. Escribí hasta que me dolió la muñeca, hasta que se me acabó la tinta, hasta que las palabras dejaron de ser mías y se convirtieron en algo que tenía que llevar también para los demás. Las otras mujeres detenidas empezaron a notar que tenía visitas, que había gente que me hacía preguntas. Algunas se acercaron a mí con suavidad. Una me preguntó si mi hija sabía que estaba allí. Dije que sí. Bajó la mirada y dijo, la mía también. Éramos madres, esposas, hermanas, mujeres que habían cruzado océanos no para invadir, sino para amar, para dar, para pertenecer. Y de alguna manera, nuestras historias se habían convertido en crímenes. Una mañana, me llamaron a la recepción. Mi nombre sonó por el altavoz, mal pronunciado, pero seguía siendo mío. Me temblaban las manos al caminar por el pasillo. Diana me esperaba con una leve sonrisa, una sonrisa cautelosa. Tenía noticias. La solicitud había sido concedida. Libertad temporal, bajo supervisión. A la espera de nuevas audiencias. Pero no pasaría otra noche en esa cama de metal. Volví a firmar los formularios. Prometí no salir de la ciudad. Les di una dirección, la dirección que Kelly me había conseguido. Una pequeña casa compartida para mujeres en transición. Nada glamurosa, nada perfecta, pero segura. Me devolvieron mi ropa, mi bolso, mi cuaderno, mi rosario. No me devolvieron los días que había perdido, la dignidad que me habían arrebatado, pero me dieron la puerta y la crucé. Al salir, el sol me dio en la cara como un renacimiento. Levanté la cabeza y dejé que me calentara las mejillas. No era libre, no del todo, pero ya no era invisible. El viaje al refugio fue tranquilo. Kelly iba sentada a mi lado en el asiento delantero, tarareando una suave melodía que no reconocí. Vi pasar la ciudad, vallas publicitarias, tráfico, niños con mochilas, hombres paseando perros, personas viviendo vidas normales mientras yo llevaba una historia que jamás escucharían. El refugio era sencillo. Una casa de 2 pisos con un pequeño porche y campanillas de viento que cantaban suavemente con la brisa. Dentro, las paredes estaban cubiertas de mensajes escritos por mujeres que se habían alojado antes que yo. Palabras en español, tagalo, suajili, árabe. Todas decían lo mismo, pero de forma diferente. No estás sola. Me dieron una habitación, una cama con una manta de verdad, una lamparita, una silla. Me senté y lloré por primera vez en semanas. No porque estuviera destrozada, sino porque, por primera vez, no tenía que fingir que estaba bien. No llamé a nadie. Mi teléfono ya no tenía números guardados. No había mensajes de mi hija. No había llamadas perdidas. Solo silencio. Esa noche cociné para la casa. Comida sencilla, arroz, frijoles, plátanos, un poco de salsa. Nada sofisticado, pero el olor llenó la cocina como un recuerdo. Una mujer dijo que le recordaba a su madre. Otra dijo que hacía mucho que no sentía calor. Sonreí. No dije mucho. Simplemente seguí removiendo la olla. Si alguna vez has tenido que empezar de cero, si alguna vez te has reconstruido a partir de las cenizas del silencio ajeno, escribe en los comentarios. Sigo en pie. Deja que el mundo te vea. Deja que te vean.
Y si quieres acompañar historias como la mía, suscríbete a este canal. No es para mí, es para los que aún están dentro, es para los que tienen demasiado miedo de hablar. Tu presencia importa más de lo que crees. Gracias por elegir ser testigo. Entré a la pequeña sala de conferencias del ICNTSIMPAM, centro de inmigración con más peso que nunca. Mi uniforme me colgaba suelto. Mi maleta estaba en un rincón. El rosario se me escurría entre los dedos al sentarme frente a la abogada, a la que llamaban Diana. Había pedido un rincón tranquilo para poder hablar sin ecos ni interrupciones, pero cada palabra en la sala seguía cargando con el peso de aquella casa que había dejado atrás. Diana dispuso los documentos con cuidado. Formularios firmados, cartas mecanografiadas, correos electrónicos, impresos. Me explicó lo que podía hacer. Me preguntó por fechas, por comentarios, por alguna prueba de lo que había soportado. Recordé el día de mi llegada, la casa, el silencio, mi maleta intacta. Recordé la voz del pasillo preguntando, ¿sigue viva? Y le conté toda la historia. Le conté los olores dispares de la cocina, ambientador en lugar de comida casera, de las noches que pasé en la habitación de invitados, oyendo la televisión, los pasos y las paredes de nylon. Le dije que oí la voz de mi marido en el pasillo. No queremos preguntas. Me interrumpió cuando empecé a describir la máquina de coser que vendí. Ningún detalle era demasiado pequeño, porque en casos como este, el más mínimo detalle suele ser una prueba. Dijo que podía solicitar lo que se llama libertad condicional humanitaria, un tipo de exención bajo la ley de inmigración estadounidense que permite a alguien permanecer temporalmente por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo. Consejo Americano de Inmigración, Policy 2. Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, o el CI2. Hice una pausa. Mi primera visita a Estados Unidos. Mi maleta llena de fotos y regalos. Y ahora pedía permiso para quedarme mientras luchaba por comprender el rechazo. La idea de que pudieran considerarme legalmente para protección, después de todo lo que había hecho, me parecía extraña y necesaria a la vez. Me pidió que enumerara mis problemas de salud, mi presión arterial, mis migrañas, mi vieja herida en la espalda por años de costura en el pequeño taller de Michoacán. Pensé en cómo me levantaba al amanecer, con los dedos manchados de hilo, para enviarle todo lo que podía, para que mi hija pudiera seguir un camino diferente. Ahora seguía un camino diferente, uno que nunca quise. Hablamos de los documentos que tenía, extractos bancarios, billetes de avión, la traducción de los regalos que traje. Necesitábamos declaraciones de los vecinos, tal vez un registro telefónico que mostrara las llamadas de mi hija mientras se alejaba. Necesitábamos pruebas de que me trataban como a una visita y no como a una madre. Las fotos que faltaban en su casa, la maleta que había dejado, el inglés corregido cuando intentaba hablar, todo importaba. Me dijo que las barreras eran altas, que la libertad condicional es discrecional, que tenía que demostrar un daño urgente si regresaba a México, el aislamiento emocional cuenta, y que alguien dentro de Estados Unidos debía respaldar mi solicitud. Dijo que, a pesar de mi visa de turista, a pesar de mi entrada legal, mi caso no estaba garantizado, que esto era solo el principio. Esas palabras deberían haberme aterrorizado, pero extrañamente ofrecieron un rayo de esperanza. Ya no era invisible. Tenía a alguien que luchaba por mí. Esa noche en el refugio no pude dormir. El ventilador del techo giraba lentamente. Las campanillas de viento afuera de la ventana cantaban suavemente. Y pensé en lo que significaba esta lucha. No solo para mí, sino para todas las madres que enviaron a sus hijos adelante. Todas las mujeres cuyos sacrificios fueron borrados. Pensé en la mujer haitiana, en la otra litera que dijo en voz baja, «El mío también», cuando le conté lo sucedido. La solidaridad en ese momento me impactó profundamente. Éramos recibos invisibles de la existencia, archivados en casas, visas y deudas. Pasaron las semanas. Escribí cada detalle en el cuaderno que me dio Kelly. Escribí hasta que borré historias de rincones de mi pasado que no quería revisitar. La noche en que mi hija cerró el álbum de fotos. El día que cociné plátanos y olí el comentario sobre las cortinas. La mañana en que el agente llamó a la puerta. Lo escribí todo, porque escribir era como despertar, como decir que existo. Entonces, una tarde, Diana me llamó. Me dijo que habían tomado una decisión. Contuve la respiración. Dijo que me liberarían del centro de detención en espera de las próximas audiencias. Mi corazón se llenó de alegría. No estaba fuera,
No era completamente libre, pero había salido de esa habitación tras las rejas. El aire sabía diferente, el mundo se veía diferente. Sentí la esperanza calentándome los huesos. Salía un sol que no había sentido en semanas. Inhalé profundamente. El olor a árboles, autos y aire americano me resultó extraño y familiar a la vez. Me prometí que cocinaría arroz con frijoles para las otras mujeres esa noche. Plátanos también. Llevaría un trocito de mi hogar, porque aunque mi hogar hubiera cambiado, no lo había olvidado. Si alguna vez has tenido que recopilar tu historia pieza por pieza en una habitación llena de papeles y esperanza, escribe «Quiero recuperar mi voz». Tus palabras podrían ayudar a alguien más a saber que no estás solo. Y si esta historia te resuena, si crees que la memoria y la justicia importan, suscríbete, porque juntos alzamos voces que debían permanecer silenciadas. El refugio se convirtió en algo más que un techo temporal. Se convirtió en un lugar donde el silencio daba paso a la conversación, donde las miradas se cruzaban sin miedo, donde los nombres se pronunciaban suavemente, como oraciones. Y en ese pequeño espacio lleno de muebles de segunda mano y primeras oportunidades, encontré una extraña paz. No porque todo estuviera arreglado, sino porque, por primera vez en semanas, nadie me miraba como si fuera una carga. Las mujeres allí venían de diferentes partes del mundo: Honduras, Etiopía, Vietnam, El Salvador, cada una con su propia historia, entrelazada con el dolor y entrelazada con la esperanza. Nos sentábamos en el área común por la noche, compartiendo té y cuentos. A veces reíamos, a menudo llorábamos, pero lo más importante, había comprensión. Ya no tenía que explicar por qué me sentía tan cansada, ni por qué aferraba mi rosario cuando el viento afuera arreciaba. Ellas ya lo sabían. Diana continuó trabajando en mi caso. Venía semanalmente con actualizaciones. Sus visitas eran como la luz del sol abriéndose paso entre las densas nubes. Traía noticias de una posible fecha de audiencia. Me explicó que el permiso humanitario estaba en suspenso y que el siguiente paso sería presentar mi situación ante un juez de inmigración. Tendría que compartirlo todo de nuevo, bajo juramento, ante desconocidos y con todo el peso de mi verdad. Practiqué mi declaración con Kelly. Me ayudó a ensayar la cronología. Cuando llegué, lo que traje, lo que escuché, lo que sentí. Descubrí que hablar en voz alta era mucho más difícil que escribir. Cada vez que decía mi hija, se me quebraba la voz. Nunca imaginé un mundo donde esa palabra tuviera un sabor a traición. Una tarde, después de una sesión de práctica, salí y me senté en el pequeño banco junto a la escalera de entrada. Pasó un coche con la música a todo volumen. Un padre caminaba con su hijo, cargando bolsas de la compra. El niño reía. Recordé caminar así con mi propia hija, su manita en la mía, su rostro lleno de preguntas. Solía preguntarme por qué trabajaba tanto, y yo le decía que estaba cosiendo sueños en la ropa, que cada puntada era un paso más hacia algo mejor. Nunca supe que un día esos sueños se usarían para excluirme. Me preguntaba qué le decía a la gente ahora. ¿Dijo que había muerto? ¿Que nunca llegué? ¿Que regresé? Miró a su propia hija y fingió que nadie más le había trenzado el cabello primero. En el refugio, empecé a ayudar en la cocina. Cocinaba cuando mi espalda me lo permitía. Hacía tamales los jueves. Enseñé a 2 mujeres a amasar bien la masa y a envolver bien las hojas para que no se abrieran al hervirlas. No fue mucho, pero me hizo sentir útil de nuevo, como si mis manos todavía tuvieran un propósito. Un día, Kelly me sorprendió con un sobre. Dentro había cartas, escritas a mano. Una de una mujer de Chicago que había escuchado mi historia a través de una red comunitaria. Otra de un joven cuya abuela había pasado por algo similar. Y otra de una niña de solo 12 años, que escribió: «Tu historia me hizo llorar. Le dije a mi mamá que nunca quiero olvidar de dónde viene». Sostuve esas cartas contra mi pecho. Lloré mucho tiempo, no de tristeza, sino de la extraña y poderosa sensación de ser vista de verdad. No como un problema, no como un error, sino como una persona importante. Llegó la fecha de la audiencia con el juez. Diana me preparó. Nos vestimos con sencillez. Me puse mi blusa más vieja, la de las rosas bordadas en el cuello. Era de mi madre. Quería que estuviera conmigo ese día. La sala del tribunal estaba más fría de lo que esperaba. El juez parecía cansado, pero no cruel. La intérprete habló despacio. Diana expuso su caso con la fuerza de 1000 voces. Contó mi historia de sacrificio, abandono y resiliencia. Habló de mi edad, mi historia y mi dignidad. Me entregó las cartas, la cronología,
las fotografías, incluso la notita que había encontrado en la cocina de aquella casa. Hay comida en el refrigerador. Volveremos tarde. Como si yo fuera una mascota, no una madre. Cuando llegó mi turno de hablar, me puse de pie. Me temblaban las rodillas. Tenía la boca seca, pero hablé de todos modos. Les dije que había venido de visita, no para quedarme, que traía regalos, no intenciones, que me habían desechado como basura en una tierra que ayudé a financiar desde lejos. Les dije que mi hija había dejado de verme como familia en cuanto su marido le hizo preguntas, y que las preguntas eran más duras que cualquier rechazo que hubiera conocido. No sé si el juez lloró, no levanté la vista. Solo recuerdo el silencio en la sala cuando terminé. La forma en que incluso el intérprete hizo una pausa, como si las palabras también lo hubieran dejado sin aliento. Salimos de la habitación sin respuestas. Las decisiones toman tiempo, dijo Diana, pero me puso la mano en el hombro y susurró. Contaste tu historia. Eso importa. Esa noche volví al refugio. Las mujeres me esperaban. Habían preparado arroz con leche en mi honor. Había flores de papel en la mesa de la cocina. Alguien había dibujado un pequeño corazón junto a mi nombre en la pizarra. Si todavía estás escuchando esto y algo te duele, si alguna vez has estado en una sala luchando por ser creído, te pido que escribas «Yo también importo» en los comentarios. Nunca se sabe quién necesita leer esas palabras hoy. Y si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar y respirar un poco más, te invito a suscribirte. No solo por las historias, sino por la conexión, porque aquí no olvidamos, recordamos, juntos. Me desperté esa mañana, con el sol asomándose por la cortina transparente de mi pequeña habitación en el refugio. Pintaba líneas doradas en el suelo de madera, suaves y cálidas, como dedos de luz que rozaban suavemente mis pies. Por un instante, lo olvidé todo. Simplemente me quedé allí tumbada, escuchando a los pájaros afuera, el sonido lejano de un autobús que pasaba, las risas de las mujeres en la cocina. Respiré hondo. El aire ya no olía a lejía, olía a vida. Aún no había una decisión, ningún documento final, ninguna palabra oficial. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. La lucha por mi voz se había vuelto más grande que mi dolor. No solo estaba sobreviviendo a la detención, no solo buscaba un estatus legal, estaba reclamando mi lugar en un mundo que había intentado borrarme silenciosamente. En los días posteriores a la audiencia, algo hermoso comenzó a suceder. Mujeres que no conocía comenzaron a contactarme. Llegaron cartas al refugio, mensajes de solidaridad. Algunas compartieron historias similares a la mía. Otras dijeron que nunca se habían atrevido a hablar, pero que ahora, tal vez, lo harían. Una mujer escribió: «Tu voz me dio permiso para existir. Nunca imaginé que me escucharían. Pensaba que era demasiado vieja, demasiado extranjera, demasiado invisible para importar. Pero la gente me veía, no como una molestia, no como un error, sino como una madre, como una superviviente, como alguien a quien valía la pena escuchar». Diana me contó que nuestro caso se había abierto paso en las conversaciones de otros defensores, que mi historia se estaba utilizando en un taller para capacitar a nuevos voluntarios sobre cómo reconocer el abuso oculto, que algo que viví, algo que casi me destruyó, ahora estaba ayudando a otros a evitar el mismo destino. Empecé a impartir pequeños talleres en el refugio, nada oficial, solo historias mientras tomábamos el té. Enseñé a las mujeres a escribir sus propias narrativas, a recordar fechas y detalles, a confiar en su memoria. Lloramos juntas. Celebramos pequeñas victorias. Una mujer aprendió a usar el correo electrónico por primera vez y le envió un mensaje a su hermana, con la que no había hablado en 11 años. Otra hizo su primera llamada telefónica a un abogado sola. La sanación no es ruidosa. No llega con música ni medallas. Llega en los momentos de tranquilidad, los momentos de ternura, como cuando una mujer que no te conoce te llama hermana, o cuando alguien te da una nota doblada que simplemente dice: «Me diste esperanza». Pensaba a menudo en mi hija. No voy a mentir. Había noches en las que apretaba con tanta fuerza su foto de la infancia que se me acalambraban los dedos. Había mañanas en las que deseaba una sola palabra suya, un mensaje, lo que fuera, pero ese silencio también se convirtió en parte de mi sanación. Dejé de preguntar por qué. Empecé a susurrar: «Aunque no estés aquí, sigo aquí». Una mañana, Kelly llegó con pasteles recién hechos y café. Dijo que tenía algo para mí. Una lámina enmarcada con texto, escrito a mano. Decía: «La niña que llegó con miedo se convirtió en la mujer que enseñó a otras a levantarse». La apreté contra mi pecho y lloré.
porque había llegado cargando con culpa y vergüenza, pero me iba con dignidad y propósito. A quienes escucharon cada palabra de esta historia, quiero darles las gracias. Gracias por dejar que mi voz les llegue al corazón. Gracias por estar al lado de un desconocido, por hacer espacio para mi dolor y por permitirme sentirme reconocido. Si esta historia te conmovió de alguna manera, te pido, no solo como narradora, sino como mujer que luchó por ser creída, que dejes un comentario abajo. Escribe: no estás sola. Deja que alguien más encuentre esas palabras cuando más las necesite. Tu mensaje podría ser el salvavidas que no sabían que buscaban. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí tenemos espacio para historias que no siempre llegan a los titulares. Historias como la mía, historias como la tuya. Aquí es donde el dolor encuentra un propósito. Aquí es donde el silencio se convierte en fuerza. Al final de este video, otra historia aparecerá en tu pantalla. Por favor, mírala. Deja que estas voces te guíen. Deja que estas verdades te acompañen. Porque la sanación no ocurre en aislamiento. Ocurre en comunidad. Ocurre aquí mismo. Gracias por escuchar. Gracias por recordarme. Y sobre todo, gracias por no darme la espalda.